Mateo capítulo 16. Me imagino tiene la Biblia ahí, ¿no? ¿Sí? Si no, hacemos una captura de pantalla al que no tenga la Biblia y después lo incineramos. Biblia en mano, vamos, Mateo 16. Versículo 13. Muchas gracias, hermano Jorge, muchas gracias a los hermanos de ahí por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes esta palabra. Mateo 16, el texto 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre su enunciado, edificaré mi iglesia. Vamos al verso 21. Desde entonces, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Capítulo 16 de Mateo. Fíjese usted, Mateo tiene 28 capítulos, ¿no? Y habla a los judíos. Tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Les está presentando a Jesús como el Mesías. Y le dice, muchachos, generación, raza, paisano, mira, este es el Mesías que estábamos esperando. Y Jesús se está presentando y en 16 capítulos le lleva a mostrar su identidad. Hay 3 capítulos que son el Sermón del Monte, en donde él da sabiduría, doctrina, palabra del cielo y se manifiesta como Dios. Después hay algunas sanidades y ahora en el capítulo 16 los junta a los 12. Le dice, muchachos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Unos Jeremías, unos Elías, unos Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, como siempre, ya lo conocemos, sale adelante, pone el pecho, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ninguno de los otros contradijo a Pedro. Quiere decir que todos tenían el mismo sentir. Entonces Jesús le dice, bueno, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, note, hermano, y vuelva a la Escritura, capítulo 16, donde estamos, el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir, primer verbo, a Jerusalén, padecer, segundo verbo, muchos de los ancianos, etcétera, y ser muerto, o sea, muerto, morir, tercer verbo, y resucitar. Desde entonces, ¿notó? ¿Por qué dice desde entonces? ¿Por qué no se los dijo antes? Porque era necesario que en este periodo que había pasado, estos 12 hombres entendieran que Jesús era el Cristo. Era la presentación a estos 12. Ahora, con estos 12, ya compenetrados en lo que él era, desde entonces pudo decirle esos 4 verbos. No se los podía decir antes que ellos manifestaran que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, hay etapas en la vida cristiana en que Dios va a ir manifestándonos cosas de las Escrituras y pasos a seguir cuando aprobemos la materia anterior. Para ser médico necesitaba 36 materias que rendí, pero no podía rendir las correlativas si no aprobaba la anterior. Ahora, Jesús esperó 16 capítulos de los 28, más de la mitad del libro, para esperar que ellos entendieran lo que vendría.
Y entonces dice, desde entonces, cuando ellos entendieron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bueno, ahora vengan, que hay 4 verbos. Ir a Jerusalén. Hay un objetivo en la vida cristiana. Bueno, pero el objetivo, si me siguen a mí desde acá, si desde acá me siguen, es padecer. Y después yo voy a morir y ustedes tienen que morir al mundo. Y después hay que resucitar a una nueva vida. Jesús resucitó, cuerpo glorificado, a una nueva etapa. Hay creyentes que se han quedado atrás en la historia de sus materias, de sus años de madurez. El tiempo de iglesia transcurrido desde que estás no es correlativo a la madurez cristiana. Hay gente que madura en menos años y quizás se convierten a los 50 años y les quedan pocos años para madurar y para servir. Otros venimos de cuna cristiana, como gracias a Dios me tocó a mí, y bueno, hay una etapa de madurez para que él diga, ahora, desde entonces, vienen 4 verbos. El primero, ir. Hay un objetivo. Si no tenés objetivos en la vida cristiana, estás en falta en algo. Así como en la vida secular hemos fijado objetivos para llegar, para tener la casa, para tener el auto, para tener la profesión, para tener el oficio, para tener el trabajo, para tener lo que tenemos, hay objetivos y esto es bueno. Bueno, en la vida cristiana debe haber objetivos. Es necesario ir, vamos a una ruta. En la vida cristiana, hermana y hermano, busca tu ruta. Estés en Bolivia, estés en Buenos Aires, estés en Córdoba, o estés en Chubut, o en Santa Cruz, en donde estés, Río Negro, donde sea. Pero para ir atrás de él hay que padecer. Y sí, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. ¿Y qué aflicción? Se me hundió el pozo negro, se me rajó una pared, No, no. Mientras más se parezcan a mí, más aflicción van a tener. Y por supuesto, identificarse con Jesús, identificarse con las Escrituras, va a significar aflicción. El mundo no te quiere. Mientras más nos parezcamos a Cristo, el mundo más te va a señalar, te va a evitar, te va a rechazar, se va a oponer, vas a tener que jugártela. Y claro, porque te estás pareciendo a Jesús y el mundo entero está bajo el maligno. De modo que parecerse a Jesús es contrapadecerse o parecerse al mundo. Vamos a padecer. Y bueno, luego hay que morir, y sí, hay que morir a muchas cosas que el mundo ofrece. El mundo ofrece cosas lindas. Mira, por un lado ofrece pecado, desde ya tenemos que rechazar. Pero por otro lado, ofrece cosas buenas. Progreso, dinero, paseos, cosas naturales y buenas. Hay que rechazarlas para estar al lado de Cristo y después morir para resucitar. Hermanos, decisiones importantes marcarán vidas espirituales importantes. Hombres y mujeres de Dios, desde estos tiempos de la iglesia primitiva hasta hoy, tuvieron que tomar decisiones importantes, porque si no se toman decisiones, no hay progreso en la vida espiritual. Desde entonces, bueno, ahora están en condiciones de tomar decisiones. Antes no se las podía proponer, pero en este momento sí. Ir contra la corriente, hay un gasto. El pez muerto lo lleva el agua, pero el pez vivo va contra la corriente y tiene un desgaste. Hay una orientación, hay un costo energético que tiene que pagar para seguirle. Jesús dijo, el camino angosto es el que tiene que seguir. El ancho, oh, qué fácil que es. Qué fácil que es. Hacemos las cosas del mundo y dale nomás. Y vamos, es ancho, pero el camino angosto. Sacrificio vivo, dice Romano. ¿Qué es sacrificio vivo? El animal lo ponen sobre el altar
y siente el instinto a la muerte. Nunca en la Biblia se ofrece un pescado, por ejemplo, de sacrificio, porque ya está pescado, ya está muerto. Siempre se ofrece un animalito vivo que le cueste morir, desangrarse, porque eso es ofrenda santa a Dios. Hermano, las decisiones son la arquitectura de nuestras vidas. Nuestras vidas espirituales se forman por decisiones grandes conforme a la ordenanza de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Moisés, ¿qué dijo? Cuando fue Moisés hecho grande, o sea, no era un pibe en formación, un adolescente que todavía fluctúa entre alguna madurez, no, siendo ya grande, ¿qué? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué significa rehusó? ¿Qué dejó Moisés? ¿Qué dejó todo? Dejó de ser una divinidad. Mirá, era el dios Ra del templo Ptah. ¿Te das cuenta lo que es? Dejó de ser una divinidad que Egipto tenía, era primer mundo, Egipto, él la rehusó. ¿Quién de nosotros rehusaría una cosa semejante? Rehusó la riqueza. Por el barco, por el río Nilo, venían las riquezas de toda África que traían y ponían en el templo Ptah, que estaba a la orilla del Nilo. Él rehusó de los deleites del pecado, dice. ¿Sabes lo que era para un hombre en ese tiempo ser hijo de la hija de Faraón? Todo lo que las pupilas de un hombre desea la tenía. Todo lo que el tacto de un hombre lo desea y lo apetece y la sexualidad lo quiere, él la rehusó. Rehusó la fama, el lugar, la posición. ¿Qué sería hoy, Moisés? ¿Qué sería? Una pirámide. Como está la de Keob, como está la de Kefren, Miserino, estaría la pirámide de Moisés si no hubiera rehusado. Pero rehusó. ¿Y para qué? Y rehusó para quedarse a un costado y que pase la sociedad. No, eligió el vituperio de Cristo. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de lo que rehusó? Rehusó para meterse en el canal, para empezar a cobrar y el vituperio de Cristo. Hoy tenemos que rehusar, pero para ponernos a un costado y ligeramente nos salpica el vituperio, la mala onda del mundo. Ligeramente. Él lo rehusó para cobrar. ¿Pero por qué rehusó? Y porque se sostuvo, esto no lo puedo decir, ojalá tuviera lengua de poetas para decirlo de mil formas, sostenido viendo al invisible, a nada, viendo a nada. Nosotros miramos la historia para atrás y tenemos la historia donde Cristo existió. O sea, Cristo existió, lo conmemoramos en la cena, lo recordamos, existió. O sea que hoy la fe nuestra está sostenida por algo que hemos visto por la historia y tenemos esto. Moisés no tenía esto, no tenía nada, pero viendo al invisible. Oh, mi querida hermana y hermano, estos son decisiones importantes. Josué dirigió después de Moisés al pueblo y le dijo, hasta aquí llegamos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa, lo llama a la casa, ¿te das cuenta? No lo llama a la iglesia. Venía a la iglesia y ahí tengo una pinta de HL, bárbaro. Tengo una pinta de creyente, mantillita, esto, que el otro, que el himnario. No, venía a casa. Vieron que en casa hay cosas. Decisiones importantes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran. Y el pueblo decidió. Hermano, decisiones importantes. Eliseo dice que estaba arando un campo. Tenía 12 yuntas de bueyes. Cuando un campo era chiquito, con 2 bueyes alcanza. Cuando hay 12 yuntas, 24 bueyes, es un campo enorme. Tenía la semilla lista, tenía todo preparado, pero que había que arar Eliseo.
Pasa Elías y le tira el manto, le cae el manto. Nada más. ¿Sabe lo que hizo? Agarró, cosió con el arado, escuche, y se volvió Eliseo y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Agarró todo el arado, pero Eliseo, escuchá, rompete un árbol, quemate un árbol, por las dudas, deja el arado, es tu trabajo. No, quemó el arado, coció 2 bueyes, le dio de comer al pueblo, le dijo, chao, me voy, tras Elías. Pero escuchó la última frase que dice ahí en Primera Reyes 19:21, dice, fue tras Elías y le servía. Fue a ser, permítame la burda expresión, un sirviente de Elías. Fue a servirle, prepararme la cama, calentarme unas piedras, ponerme unas leñitas, tráeme agua, avisarle a fulano tal cosa. Le servía a Elías. Después fue el gran Eliseo, pero mientras tanto tomó grandes decisiones. Mis queridos hermanos, las decisiones formarán grandes hombres. Ellos no sabían lo que iban a hacer todavía. Los apóstoles, uno por uno, los llamó el Señor. Y le dijo a los apóstoles, vení, síganme, luego os haré pescadores de hombres. Y Pedro, a Andrés, dejaron las redes y le siguieron. Pedro, escúchame, está la empresa pescadora al lado tuyo, está la competencia. Te van a agarrar las redes y no importa. Se fueron tras Jesús. Decisiones importantes. Pedro no sabía lo que venía en su vida. No sabía que iba a ser un eje de la iglesia primitiva y junto con Pablo iban a hacer los mejores goles de aquellos tiempos. Pedro no sabía que iba a escribir 2 cartas que hasta hoy la íbamos a amar, la íbamos a seguir. Pero sin embargo tomó una decisión importante. Las decisiones son así. Desde entonces, si no llegas a una madurez, si no llegas a una etapa, no hay posibilidad de tomar decisiones. Eso lo va a decir la calidad cristiana que estás viviendo para que el Señor te confíe una decisión importante. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Mire, cuando no se obedece a la verdad hay un estorbo. Busca el estorbo, hermano. Cuando no llegas a vivir en tu vida objetivos cristianos, porque no obedeces a la palabra, hay un estorbo. Y dice, ¿quién os estorbó? ¿Escuchaste? No dice, ¿qué os estorbó? Ahí en Gálatas 5:7. ¿Quién? Hay un quién, hermano. Y ese quién, sabemos quién es. El archienemigo de Dios, Satanás, diablo, Lucifer, llámele como quiera. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues en vosotros todo lo terrenal. Haced morir pues en vosotros todo lo terrenal. Me mata este texto, hermano, me mata. Porque empieza hablando de 4 pecados en la carne. Fornicación, malas intenciones, lascivia, cosas que no se deben nombrar. No le dice a la iglesia de Colosenses, ustedes están corriendo, están yendo mal y hagan morir en vosotros estas cosas, pero lleguen puntual a las reuniones, de vez en cuando ofrenden, oren, hagan ministerio, trabajen con los niños, con las hermanas, trabajen, no, hagan pues morir en vosotros todo lo terrenal, hay cosas terrenales, y empieza con fornicación, me agarro la cabeza. A Colosense le dice fornicaciones, malas intenciones, malos deseos, cosas de la carne. Arranca con esta lista, y esto es amplísimamente peligroso. ¿Se acuerda de José el chipriota?
José el Chipriota, ¿se acuerda? José el Chipriota está en Hechos 4:37. Dice que también llamado Levi era de Chipre y los apóstoles le pusieron Bernabé. Dice que vendió la heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces le llamaron Bernabé. Pero era José de Chipre. Recibió una buena plata, una heredad. Ya estaba viviendo, pero recibe un buen dinero, lo vende y la pone a los pies de los discípulos. Mire qué decisión, hermanos. En capítulo 4 de Hechos, toma una decisión tan importante en algo cuando era nadie, cuando era nadie, no existía, dice nadie, porque José no existía antes, pero después que hizo esto fue el Bernabé y empezó su carrera de Bernabé en Hechos de los Apóstoles, de tal forma que en el capítulo 13 el Espíritu Santo dice, apartadme a Saulo primero y Bernabé. Después ese Saulo se fue transformando en Pablo, pero Bernabé fue, permítame decirlo, el tutor, el padrino, el aconsejador, el formador, el consejero de ese Saulo. Y en las páginas siguientes de Hechos ya va diciendo Pablo y Bernabé. Esas son decisiones importantes. Se toman cuando todavía no hay nada a la vista, pero hay la promesa, la confianza, la seguridad en Dios. Dice que iba un monje por el campo, en medio de Europa, a caballo, de noche, y viene una gran tormenta, y la tormenta tira un rayo. Y el joven dice, Santa Ana, si me salvas, me hago monje. Y la historia dice que se salvó y se hizo monje. Y cuando se hizo monje, empezó a estudiar en el Vaticano y comenzó una depresión en él. Entonces, un cardenal, Heck, llamado, le pidió permiso al papado para que este monje leyera la Biblia, porque estaba prohibido leer la Biblia. Y empezó a leer la Biblia. Y cuando fue leyendo la Biblia dice, la salvación es por fe, por gracia, para que nadie se gloríe. Y empezó a darse cuenta que el Vaticano en aquel tiempo, y esto es historia, no le va a molestar a nadie, porque el Vaticano en aquel tiempo vendía las indulgencias. Iba por las comarcas y los pueblos, y en latín decían, con una alcancía, cuando la monedita cae y hace clink, 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 el alma de tu familiar se libera del purgatorio y de la condenación. Y entonces vendían la indulgencia para salvar almas. Y este joven, Martín Lutero de nombre, se dio cuenta que esto no era bíblico. Entonces escribió 95 tesis y las escribió en alemán y las grabó en la catedral de Wittenberg en alemán. Y el pueblo se enteró que el Vaticano estaba fraguando las escrituras, estaba esquivando las escrituras y no era bíblico el sostén de la fe y de la doctrina de aquel lugar. Y llegó la reforma, la protesta, y llegó toda la colonización de Alemania, Bélgica, Holanda, países del norte de Europa, Inglaterra, Irlanda, y eso llegó a colonizar Estados Unidos. Esa fue la franja de la protesta. Cuando se tomó una decisión importante, jugarse la cabeza ante un sistema que existía, pero él dijo, esto no es bíblico y lo voy a defender cuando no es bíblico. Querido, estos son decisiones importantes. Pablo le dice a los romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermano, saque del trono de su cuerpo, de nuestro cuerpo mortal, el reinado del pecado. Dice no reine, no dice no exista. Si dijera no exista, no sería doctrina, porque por cuanto todos pecamos, él mismo escribió, estamos destituidos de la gloria de Dios. No reine, dice. A los Efesios
Escuche, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Usted y yo éramos tinieblas. Esto es doctrina. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, no en la iglesia, no en la evangelista que va, no en las buenas obras, en el Señor. Solamente hay luz en el Señor. No hay luz fuera del Señor. Doctrina pura, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tiniebla, doctrina. Mas ahora sois luz en el Señor, doctrina pura. En el Señor, luz. No lo frena ni Donald Trump, ni la ONU, ni la OEA, ni la lluvia ácida, ni lo que usted quiera en el mundo cambia esto. Pero la última parte del mismo texto dice, andad como hijos de luz. Y ahí viene la decisión profunda. La doctrina de las tinieblas la teníamos, la doctrina que somos luz la tenemos, pero el consejo paulino es andad. Y ahí viene el tema, cuando tenemos que estar solitos y tomar decisiones para andar como hijos de luz. Ese es el problema. Y no tengo tiempo para hablar de la intimidad, pero no tengo tiempo de tomar la sexualidad y tantos otros temas. El punto es andad como hijos de luz. La primera doctrina no se cambia, somos luz en el Señor, no se cambia, pero andad, sí, es fluctuante, modificable, andad como hijos de luz. Porque para eso tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a la buena decisión de poder caminar como hijos de luz. Y para terminar este tiempo, quiero hacer un ejercicio. Mire, vamos a poner acá, usted me ve, vamos a poner acá todos los que van a las iglesias evangélicas. Desde acá hasta acá, todos los que van a las iglesias evangélicas. De este lado hay una raya acá, ¿no? De este lado están los más fervientes, los más consagrados, aman al Señor, buscan en el Señor, leen la Biblia, tratan de mejorar cada día, están de este lado. Y en esta raya imaginaria, de este lado están los concurrentes a las iglesias, más tibios, más fríos, aún los concurrentes que no han pasado por la sangre de Cristo y van a ir a la condenación si no reciben a Cristo, aunque sean miembros de una iglesia evangélica, porque lo que hacen miembro es la membresía allá, no acá. Acá estamos todos. ¿Quiénes pueden tomar decisiones importantes después de la palabra, después de leer un texto, después de un devocional, después de un mensaje, después de un consejo? ¿Quiénes pueden tomar decisiones importantes? De todos los que estamos acá. ¿Quiénes pueden? Todos podemos tomar decisiones importantes. Y de acá hasta acá, ¿quiénes toman decisiones importantes? Todos podemos. ¿Y quiénes toman? El joven rico vino corriendo, se postró al lado de Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se puso de pie. Jesús le derrumbó su argumento y le dijo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, porque él se creía bueno. Entonces Jesús directamente le cortó ese argumento. Ninguno hay bueno, solamente Dios. Los mandamientos, ¿sabe? No adulteres, no mates, no digas falso. Sí lo sé, Señor. Desde mi juventud lo sé. Y lo he cumplido. Dice Jesús mirándole le amó. Estaba a 1 metro. Mirándole le amó. Y Jesús le dijo, bueno, ahora hiciste mucho para el prójimo, pero ahora te pido que hagas algo para mí. Anda, vende y da. 3 verbos. Anda, vende y da. Y luego 3 verbos. Ven, toma la cruz y sígueme. Ahora es algo para mí. Seguime a mí. Y el joven tomó una decisión importante. Se dio media vuelta y se fue.
lleva 2000 años esperando que un día en el trono blanco se baje el martillo del juez y le diga: culpable, estuviste así de salvarte, pero tu decisión importante la tomaste. Hermanos, de esta franja, todos podemos tomar decisiones importantes. ¿Y quiénes las tomamos? Todos. Los que están de este lado quieren servir al Señor, seguirle, modificar algo en su vida, cambiar, consagrarse, rendirse a los pies de Cristo, leer más las Escrituras, sacar cosas que manchan la santidad. Y los que están de este lado también toman decisiones importantes. Señor, no me interesa el cambio. Señor, sigo como estoy. Señor, vuelvo a casa a ver los goles de mi partido, de mi equipo preferido, pero no me interesó el culto. Señor, esa es mi decisión importante. Todos tomamos, cada vez que la Escritura nos habla, decisiones importantes. ¿Cuál será la tuya en esta hora? Que el Señor la maneje, la vea, la sepa y toma una decisión importante. Desprenderte de algo, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, como lo hicieron, se desprendió. Bernabé se desprendió de su heredad. Pedro dejó, de Pablo ni hablé porque no tenía tiempo. Pedro dejó la red. Hay algo para dejar, hermano, punto. Acá termino. Dejemos algo. Hay algo para deponer, hay algo para resignar, hay algo para decir: se acabó esto. Me voy a santificar un poco más, me voy a acercar un poco más, porque mi decisión va a ser importante en esta hora. Desde entonces, si ya llegaste ahí, pasaste de grado y no te dejaba una materia pendiente, toma la decisión importante. Hasta acá llegamos, el tiempo se fue. Que el Señor nos bendiga a todos. Gracias.